Justiniano instaló a Teodora en el palacio Hormisdas, donde, bueno, él residía, él moraba, con lo que su amiga pues se convertía en una moradora más, ¿no? Ahí estaba la señoritica en el palacio imperial también. Al hecho, pues no se le dio importancia alguna, ¿no? Pues que el cónsul tuviera una concubina, porque la verdad que, bueno, en aquella época era lo más natural del mundo y pues no constituía materia de asombro ni escándalo para nadie. Pero el romance, estoy poniendo aquí mis deditos entre comillas, empezó por durar un poquito más de lo corriente. Y lo que fue más importante todavía es que la gente se dio cuenta de que la pequeña cortesana de Constantinopla estaba influyendo un poquito cada vez más, no solo en la vida de Justiniano, sino también en sus actividades políticas. Pero, ¿quién era Justiniano? Bueno, pues les voy a poner quién era Justiniano. No era nada más ni nada menos que el sobrino del emperador Justino y su sucesor. La murmuración, bueno, pues se dio paso a la indignación de los nobles y de las personas decentes o que querían pasar por tales. Y estas son en general quienes más ruidos meten y más aspavientos exhiben y tanto más cuanto más necesitadas están de disimular aspectos de su propia vida privada, ¿no? Pero por aquel entonces Justiniano estaba al frente del ejército en la frontera persa, pero dejó el mando al joven general Belisario y volvió a Constantinopla, donde le estaba esperando la moza Teodora. Las relaciones entre los dos amantes, la verdad que se habían cimentado muy sólidamente. En principio Teodora, bueno, la verdad es que creyó ser un típico caprichito pasajero del gran señor, ¿no? Pero sí es verdad que ella más adelante comprendió que realmente no era así. Y bueno, pues Justiniano se reveló ante ella como el hombre ingenuo, como ese hombre candoroso que a los 40 años, bueno, 40, sí, más o menos 40 y pico, una cosa así, aún no sabía lo que era una mujer, ¿no? Sus contactos, bueno, pues es verdad que hasta la época con el sexo femenino, pues habían sido esos típicos contactos físicos y circunstanciales, pero no eran nada sólido, ¿no? Él estaba realmente enfrascado en sus estudios, en sus negocios políticos. Se puede decir que todavía virgen en el sentido espiritual, para que lo entiendan. Y claro, pues Teodora sí es verdad que sintió por él pues amor y el interés que una cortesana experimentada puede sentir por la ingenuidad, ¿no? Por la doncellez. Y bueno, y si todo hombre que solo ha conocido a una mujer, pues es prácticamente virgen, ¿no? El que solo la ha conocido, lo que es en el terreno sexual, lo es como de forma virtual, por decirlo así. Pues entre los brazos de su amiga, Justiniano dejaba de ser ese cónsul, ¿no? Ese hombre público, para convertirse en un hombre a secas, o sea, ávido de placer, pero que era sobre todo embrujado por ese hechizo que ella le estaba manando, ¿no? Hasta entonces, la verdad es que no había encontrado más que esas bestezuelas para el placer, mientras que ya ahora se estaba yendo en brazos de una mujer refinada, una mujer que sabía que el hombre olvida con facilidad el placer que ha recibido, pero una mujer que recuerda siempre con agrado el que ha proporcionado. O sea, Teodora, la cosa es que ella era muy inteligente, ella supo adular el ingenuo orgullo masculino que Justiniano tenía, como todos, pero que en Justiniano revestía la mayor importancia por no ser hombre voluptuoso, por así decirlo, porque no es que fuese precisamente sensual, no sé si me explico bien, pero bueno, al fin y al cabo Teodora no podía soñar que Justiniano quería casarse con ella, porque al fin y al cabo pues era una prostituta, una actriz circense cuyo máximo talento había sido el mimo satírico y pues su habilidad magnífica para desnudarse en público. O sea, ella no creía que se podía llegar a casar con un senador, con un cónsul, con el hijo adoptivo del emperador, ¿no? Con el que fuese el más probable futuro Vastellus. Lo impedían las leyes, porque las leyes prohibían el matrimonio de las cortesanas, ¿no? Las disposiciones, pues según las cuales un senador no podía unirse a una mujer de costumbres ligeras.
Cuando Teodora se contemplaba al espejo, ella se veía ante sí pues como una mujer delgada, bajita, de piel cetrina. Los senos pues eran bastante pequeños, aunque firmes, bastante altos. Tenía el cabello negro, unos ojos muy brillantes que se miraban fijamente. Ella tenía cuando aquello 25 años y cuando se miraba al espejo, ella se puede decir que se hacía las preguntas de ¿qué es vivir? ¿A qué edad tengo que empezar a vivir? Porque desde que ella pudo abrir los ojos, no dejó de recibir lecciones desagradables de la vida. Su infancia, bueno, estuvo rodeada de los amantes de su madre, de las amigas de su madre. El abrazo sexual no tuvo nunca secretos para ella, como tampoco las aberraciones y los vicios. Había vivido entre esas aberraciones y vicios como lo más natural del mundo. Entonces ella se preguntaba qué es lo que era vivir. Que quizás las jovencitas de la corte podrían tal vez hablar de su primer amor, de su primer abrazo, de la revelación de su cuerpo. Ella no. Y mirando hacia atrás, ella nada más que hacía ver pues una serie de hombres, ¿no? Porque desde siempre para ella lo que era el amor físico había sido una profesión. Y era curioso porque por primera vez sentía ante un hombre algo desconocido para ella, que no sabía si era amor, porque eso lo había fingido tantas veces que no pensó nunca que pudiese hacerse realidad. Justiniano era 20 años mayor que ella, pero es que era tan ingenuo, tan inocente, tan niño, ¿no? Que al contrario, ella se sentía un poco como su madre. Ella que ella misma, que Teodora había abandonado a sus propios hijos. Ella no sabía dónde, ¿no? Porque no pudo impedir que nacieran, pero en Justiniano, pues eso, lo veía que era una persona débil dentro de lo que cabe. Ella le recordaba en su lecho cuando el deseo, bueno, pues hacía desaparecer a ese militar, al jurista, al político, para mostrar solo al hombre, a ese hombre fácil de manejar demasiado. Y Justiniano estaba decidido a lo que es a legalizar su relación con Teodora. Habló de ello con Triboniano, quien observó que si las leyes impedían el matrimonio, nada en cambio impedía que se cambiasen esas leyes. Y apoyándose pues en ese mismo informe, solicitó a Justino una ley que derogase la que impedía el matrimonio de senadores con mujeres pues de vida airada. Y el viejo emperador es verdad que no puso ningún inconveniente, es más, entre hombres estas cosas pues son, supongo que comprensibles, incluso mostró cierto aire de complicidad y de comprensión que le rejuvenecía, pero hay alguien que se opuso y fue precisamente la emperatriz Eufeminia. Sí, y ella sí se opuso decididamente al proyecto porque para ella un matrimonio de este tipo no era aceptable. Qué ganas de joder la marrana, Eufeminia, la verdad. Pero no... ¿Por qué? Porque ella no olvidaba que durante años había vivido maritalmente con Justino antes de regularizar su situación, pero se trataba del concubinato militar aceptado pues, por las costumbres y las leyes de la época. Helena, que era la madre de Constantino, había sido también la concubina de Constancio Cloro, lo que bueno, no le impidió ser llevada a los altares. Y por otra parte, una cosa era haber vivido maritalmente con un hombre y otra era haber sido prostituta profesional. O sea, jamás para ella iba a aceptar en palacio a una de esas mujerzuelas. Justiniano sí es verdad que tuvo que atascar el freno y pues doblegarse ante las opiniones de la emperatriz, pero ella estaba preparando el futuro y él hizo pues abrogar las leyes que prohibían por lo que es el matrimonio de cantantes, danzarinas, actrices y el casamiento de senadores con mujeres de vida airada. El siguiente paso sí es verdad que fue más difícil y audaz porque hizo que a Teodora se la nombrasen Patricia, que... ¿cómo decirlo? Que una prostituta fuese elevada al patriciado era algo, la verdad, que bastante absurdo y parecía tan imposible que no existía ninguna ley que lo prohibiera. Entonces, los legisladores habían previsto pues las debilidades humanas, no las del poder público. O sea, eran tan ingenuos que no se llegaron a dar cuenta de que el poder se prostituye más fácil y frecuentemente que los individuos. Justiniano era muy listo. Y sobre todo más listo, y probablemente estaba aconsejado por Triboniano, y encontró el punto débil de esa armadura legal. Una vez convertida en patricia, ya Teodora sí tenía acceso libre al Sacro Real Palacio. Así que lo que es ese primer obstáculo importante había sido salvado. Lógico, porque es lógico, es pensar en las multitudes de reacciones que esta decisión provocó, por supuesto, pero
la hemos de juzgar con los ojos de la época, ¿vale? El sentido aristocrático de la nobleza tal como lo entendemos hoy es de origen germánico y por entonces, pues bueno, no se conocía en su forma actual y menos en el que tuvo en la Edad Media occidental y hasta la Revolución Francesa. En cuanto, bueno, al sentimiento amoroso, hemos de pensar que tal como lo concebimos hoy tiene sus raíces en la llamada civilización cristiana occidental y se forjó en el siglo XI en las cortes de amor provenzales. Su origen, pues es verdad que a su vez debe buscarse en el catarismo bogomila, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que ver el libro revelador de Denis de Roumont, que es el Amor et l'Occident, o sea, el amor y Occidente. Y bueno, pues más nada, quería hacer esa nota. Pero volvemos a Teodora. Teodora ya estaba elevada al patriciado, significaba la entrada triunfante en esa corte imperial de una mujer que no iba a limitar su papel a compartir el lecho y el placer con la eminencia gris del imperio. Teodora conservaba lo que es el contacto con el pueblo a través de esas amistades, de sus conocidos, o sea, gente que jamás iba a entrar en palacio a no ser que fuese por la puerta falsa que ella sola podía abrir. Y Teodora podía ser, si no la emperatriz legal, se sabía que Justino y Eufemia se habían opuesto a la idea absurda de Justiniano, si la emperatriz en práctica. Esa sí podía ser ella. Podía llegar a ser la emperatriz en práctica, actuando en la sombra, tras los cortinajes púrpuras de la sala del trono, ¿no? Ahí estaba ella. Pero es verdad que Teodora era aún más hábil de lo que creían los personajes de la corte. No compareció casi nunca a los actos solemnes de la corte y en cambio sí pasaba horas y horas haciendo compañía al viejo emperador, mientras su amante trabajaba en los asuntos del Estado. Ella visitaba con frecuencia al patriarca, con el que sostenía brillantes discusiones teológicas y al que hacía partícipe de sus problemas de conciencia, a la par que asombraba por su devoción. Recibía en su casa gente del pueblo, pues a la que ayudaba con recomendaciones, incluso económicamente. Fue promulgada la ley que permitiría el matrimonio de las prostitutas y entre otras protegidas de Teodora que regularizaron su situación, su hermana Comito pudo casarse con un militar compañero de armas de Belisario y bueno, y entrar así pues en el gremio de gente honesta y de las fuerzas vivas del país. Por otra parte, y muy discretamente empezó a crear ese clima de opinión favorable a su persona. Cosa no del todo difícil si se tiene en cuenta el ambiente de Bizancio, la verdad. El propio Justiniano era un ejemplo de lo que el imperio podía crear. O sea, un campesino llegado de una alejada provincia se había convertido en pocos años en un erudito eminente, en un militar de alta gradación, en un romano auténtico, en cónsul. ¿Verdad? Pues que sí, que era sobrino del emperador, pero este mismo, ¿qué vamos a hablar del emperador? ¿Qué era antes de llegar al trono? O sea, era un soldado de fortuna prácticamente analfabeto, ¿no? Los antepasados de los senadores, por su parte, fueron, sí, gente capaces de reunirse en tiempos del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Pues para resolver ese trascendental problema de que, pues, yo qué sé, de qué salsa era la mejor para hacer unos pescados que iban a servirse en la mesa imperial, yo qué sé. El consulado podía contar las hazañas de Incitato, el caballo que usó sus insignias o los tiempos de Heliogábalo, que repartió entre eunucos y homosexuales los principales cargos del imperio. Dichos cargos, con el tiempo, los ocuparon bárbaros que no sabían ni griego ni sabían latín. O sea, nadie podía envanecerse de sus antecesores. Pues, Teodora preparaba con cuidado su camino. Si la historia recordaba emperatrices que habían sido rameras, ningún inconveniente existía para que una ramera se convirtiese en emperatriz. Y por el momento, pues ya tomaba parte en las reuniones que Justiniano organizaba en el Palacio Hormisda. O sea, no solían ser precisamente, la verdad, alegres. Entre los contertulios se encontraba pues Triboniano y Juan de Capadocia, como es natural, pues también el general Belisario, que había llegado ya de las fronteras de Persia y pues estaba exhibiendo su físico aventajado, su brillante carrera militar, y también estaba el secretario y cronista Procopio de Cesarea, que era pues un hombre bajo, delgado, la verdad de aspecto bastante campesino, con un lenguaje muy rebuscado, muy preciso, que hacía gala de esos conocimientos clásicos de todo el fervor de un pedante. Bueno, de vez en cuando es verdad que alguna que otra mujer se sumaba a la reunión a última hora, por regla general.
En aquella época las cortesanas que alegraban la cena y compartían el lecho de los invitados era así, y Belisario se enamoró de una de ellas, que era Antonina, con la que proyectó casarse acogiéndose a la nueva ley. Era mayor que él y en las lides del amor pues había alcanzado el generalato con los mismos méritos y similares esfuerzos con que Belisario había obtenido pues el suyo en los campos de batalla. Bueno, Justino se encontraba cada vez peor y Eufemia se preocupaba por él, y es verdad que ya empezó a aceptar a veces la ayuda de Teodora, pero entre las dos mujeres jamás se produjo ese chispazo de comprensión que preludía la amistad, ¿no? Para nada. El final se adivinaba próximo, por lo que el viejo emperador ya decidió nombrar César a su sobrino. Era tanto como designarle su sucesor, ¿no? Y bueno, pues las diversas facciones de la corte se prepararon no tanto para el triste desenlace como para el momento de la sucesión. En la memoria de todos estaba la forma en que Justiniano había proclamado a Justino, y no querían que una jugada pues semejante le costase el trono a su candidato. En realidad ningún nombre sonaba especialmente para ser nuevo emperador. Pero ¿qué pasa? Pues como siempre, o sea, las intrigas cortesanas y de los demos no podían dejar de existir. Y en ese momento ya es verdad que el destino protegió a Teodora, porque Eufemia, que era la anciana emperatriz, murió de un ataque a corazón mientras dormía en su cama de púrpura. Los acontecimientos pues ya se precipitaron por completo. Justiniano y Teodora, ubres de la oposición de Eufemia, se casaron secretamente, y luego Justino, de acuerdo con una vieja ley romana exhumada por Triboniano, nombró definitivamente a Justiniano su sucesor en la diadema imperial y colaborador en el trono desde aquel momento. Fue una ceremonia pues bastante íntima en palacio, ante el Senado y presidida por el patriarca. Y bueno, pues Justiniano ahí fue revestido con el manto de púrpura y coronado según la liturgia y la tradición. Y cuando todo parecía terminado, se vio a Teodora avanzar hacia él, al tiempo que el patriarca anunciaba que, según las antiguas leyes, la esposa del coemperador iba a ser coronada. Y se supo, bueno, pues así la noticia del matrimonio, al propio tiempo que el patriarca colocaba sobre la cabeza de Teodora la diadema del imperio. Ya pocos días después de esto fue cuando murió Justino, así que Justiniano, que ya había tomado sus precauciones, y cuando el primer domingo después del entierro de Justino se celebró la coronación solemne en la iglesia de Santa Sofía, pues ya sentada en el trono de marfil de los emperadores romanos, la antigua bailarina, contorsionista sin serse, o sea, la mujer que había vendido su cuerpo por las calles de Constantinopla, oía como la corte, el clero, el ejército y el pueblo gritaban entusiasmados: Justiniano, siempre augusto, que Dios sea contigo. Dios bendiga a nuestra piadosa, augusta y sacra emperatriz Teodora. ¿Qué les parece la historia? Sé que es un poquito larga. Nada, un saludo, nos vemos el próximo día con más. En el cuadrito de la descripción les he dejado libros en los que, bueno, pues a mí me gustan bastante, hablan bastante bien la historia, la cuentan bastante bien, hay diferentes puntos de vista, hay más, los voy a ir renovando porque, bueno, a mí me encanta estar investigando los libros y mi biblioteca es extensa, más que extensa, y para quien le guste, pues bueno, les recomiendo esos libritos que voy dejando por ahí, los voy actualizando de vez en cuando. Normalmente voy a intentar actualizarlo porque, bueno, pongo mis top, pero es que tengo muchos top. Entonces los voy más o menos, pues depende de la temática, los iré actualizando por si alguno de ustedes pues quiere comprarlo, pues ahí tienen el enlace directo que lo lleva a Amazon. ¿Qué más? Nada, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias a ustedes, mis oyentes, de verdad. Gracias por dejarme los me gusta, gracias por comentar, gracias por estar a la espera, con mucha paciencia, por supuesto. Nos vemos el próximo día con más. Hasta luego.